Buenos días ante todos, bendiciones para todos. Vamos hoy a compartir un poquito de la palabra de Dios para nuestra edificación y crecimiento en el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, pido que a través de tu Santo Espíritu, usted nos dé sabiduría y dirección para poder compartir tu palabra, a fin de que todos salgamos bendecidos por ella y edificados por tu palabra. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Hoy voy a tratar de compartir un poquito sobre un personaje de la Biblia que se llamó Pedro, el apóstol Pedro. Vamos a hablar acerca de Pedro, ¿por qué? Porque son los Pedros que hoy Dios está necesitando. Hombres y mujeres que sean como ese Pedro, el cual habla la Biblia. Hombres que entiendan de que somos seres humanos con debilidades y con errores. Y que en el caminar en Cristo nos vamos perfeccionando. Vemos aquí en el libro de Lucas capítulo 5, versículo 5, un hombre llamado Pedro que había salido a pescar toda una noche, no había conseguido nada, viene nuevamente a la orilla del mar a bajar decepcionado, pero se encuentra con el maestro Jesús y Jesús le dice: hey Pedro, toma tu red y sal de nuevo y ve a tal lugar que ahí vas a pescar. Pero Pedro dice: no, maestro, si ya yo salí toda la noche, salió y no he pescado, no he conseguido nada. Vemos un Pedro terco, vemos un Pedro rebelde, pero de que de todas maneras obedece. Primero muestra su carácter y después obedece. Y cuando obedece, ve la gloria de Dios. Viene con una pesca milagrosa que las mismas redes se rompían del peso de los peces. Ahora bien, vemos después en el libro de Mateo capítulo 14, versículos 28 al 31, un hombre llamado Pedro que camina sobre el mar, no importándole de que el mar estaba agitado por los fuertes vientos y las grandes olas, de tal manera que golpeaban la embarcación donde yo iba. Y Pedro, a pesar de eso, de ver esta turbulencia en el mar o esa tormenta en el mar, él se lanza de todas maneras a caminar sobre el mar, porque entendió de que el que estaba allá adelante era el maestro. Vemos a un Pedro atrevido y con confianza en Dios. Ok, ahora vamos a ver a un Pedro en el libro de Juan capítulo 18, versículos 10 al 11, donde le corta la oreja a un criado del sumo sacerdote cuando iban a apresar a Jesús. Vemos a un Pedro violento, vemos a un Pedro agresivo. Ahora, en el libro de Mateo capítulo 26, versículos 74 al 75, vemos a un Pedro que niega de que él era discípulo de Jesús. Vemos ahora a un Pedro cobarde. Lo que estoy tratando de demostrar aquí es que Pedro era un hombre como tú y como yo, con debilidades, con errores, pero que a pesar de eso nunca se apartó. Siguió perseverando en el Señor. Esos son los Pedros que Dios quiere hoy. Pedro, hombres y mujeres como Pedro, con mentalidad de guerrero. Los Pedros de aquel entonces es lo que Dios quiere hoy. Hombres y mujeres con mentalidad de guerrero, que para ellos el dolor se convierta en gasolina, que para ellos el fracaso se convierta en estrategia. Dios necesita hoy día hombres y mujeres como Pedro, que no tienen mucha inteligencia, que no son muy talentosos, pero son determinados. Los hombres como Pedro y las mujeres como Pedro creen, tienen fe, aunque no vean nada. ¿Por qué? Porque su objetivo es Jesús. Su meta es Jesús. Y en ese caminar hacia esa meta, muchos errores se pueden cometer. Muchos fracasos se pueden lograr. Pero lo importante en esto
que nosotros tenemos que tener en claro que los fracasos y los errores se convierten en perfección. ¿Por qué? Porque los hombres y mujeres como Pedro que Dios necesita hoy son hombres, no superhombres. Son mujeres, no superheroínas. Son hombres y mujeres que creen y confían en el Señor. Que a pesar de sus errores, perseveran. Que a pesar de su fracaso, no se rinden. ¿Por qué? Porque la leche, cuando se agria, se convierte en yogur. La leche cuando se daña se convierte en yogur, y cuando se convierte en yogur tiene más valor que la leche. Y cuando el yogur se daña, se convierte en queso. Y el queso tiene más valor que el yogur y la leche. El vino. Vemos la uva, que cuando la uva se fermenta y se daña, ella se fermenta y se vuelve vino. Y el vino es más valioso que la uva. ¿Qué le trato de decir con esto? Que cada fracaso, cada caída, cada error nos perfecciona a nosotros y nos hace más fuertes ante la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara cuando nos dice Dios que somos como el águila. Que Él renueva nuestra fuerza como el águila. La Biblia es clara cuando la Biblia dice, hey, de que el justo se caerá 7 veces, pero vuelve y se levanta 7 veces, 70 veces 7. Hey, no mires tu caída, no mires los fracasos, no te rindas, porque en cada uno de esos fracasos, en cada una de esas caídas, tú has adquirido un conocimiento nuevo y mayor. Y es lo que Dios quiere hoy, de que nosotros, a pesar de las caídas, no nos rindamos como el Pedro de aquel entonces que habla la Biblia. Hombres valientes, mujeres valientes, que perseveren a pesar de los fracasos y las caídas. Porque la caída no determinan de que tú no sirves para el Señor. La caída demuestran de que tú eres un ser humano con debilidades y con errores, pero que tu fortaleza proviene de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara cuando Dios nos dice, bástate mi gracia, porque en tu debilidad Él se perfecciona en ti. Que el Señor te bendiga.